Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Acá pueden ver ustedes en pantalla el CD-ROM de la sociedad Watchtower para ver acá la atalaya de 1987 del 15 de junio, página 15, y tiene que ver pues con la liberación de los 6 directores junto con el juez Rutherford de la prisión el día 25 de marzo de 1919, cuando había terminado ya la Primera Guerra Mundial. Se decidió dejarlos en libertad y, como ya hemos visto, pues el esclavo, el resto de Israel espiritual, estuvo formando parte de la organización de Satanás al haber estado apoyando la guerra, la Primera Guerra Mundial, a través de la compra de los bonos de guerra, o bonos por la libertad, como se le llamaba, bonos de libertad, y por haber estado incentivando a la gente y a sus miembros a través de la publicación de la atalaya del 1 de junio de 1918, página 6271, inculcando, incentivando para orar para separar el día 30 de mayo de 1918 para orar a Dios como súplica para que Estados Unidos ganara la Primera Guerra Mundial frente a Alemania. Todo esto hizo pues que el resto de Israel espiritual, el esclavo que fue puesto en prisión en 1918, estuviera pues involucrado en Babilonia la Grande y formando parte pues de la organización de Satanás, porque se volvieron en la guerra y porque rompieron su neutralidad. En todo caso, si fueron puestos en prisión, fue también porque abandonaron seguramente a Dios al involucrarse en la guerra y fueron puestos en cautiverio, como dice acá, pero por poco tiempo. Y entonces mi reflexión era la siguiente, ¿no? Quería mostrar a ustedes cómo esta revista la revista La Atalaya cuenta pues que después que salieron de prisión estos directores con Rutherford, dice que ellos fueron limpiados por Dios y que Dios realmente no los había abandonado totalmente, a pesar que habían abandonado su neutralidad frente a la guerra y que se involucraron con la organización de Satanás, con la religión falsa, apoyando junto con los protestantes y los católicos la guerra. Y dice acá muy claramente, como podemos leer en esta atalaya de 1987 del 15 de junio, página 15, de que ellos fueron limpiados y que el espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie listos para la acción. Y dice el párrafo 7, como pueden leer ustedes, lo siguiente: querían ahora, como comunidad cristiana rehabilitada, el resto ungido se refiere, o el resto del Israel espiritual o el esclavo, se escudriñó a sí mismo, oraron a Jehová y le pidieron perdón por cualesquiera pecados de transigencia. Bueno, nunca les he visto un video donde estén pidiendo perdón a Dios en grupo, no sé cómo habrán pedido perdón, pero en fin, dice así, continúa diciendo la revista: marcharon adelante como pueblo que había sido limpiado, porque hasta ese momento, hasta marzo de 1919, estaban sucios por haber estado envueltos en la guerra. Aquí lo dice muy claramente, dice: marcharon adelante como pueblo que había sido limpiado, como resultado de la refinación y limpieza. El resto de corazón leal llegó a ser para Jehová un pueblo que les presentaba una ofrenda de dádiva e injusticia. Aquellas tres. Los sacrificios de alabanza espirituales que ofrecían se le hicieron agradables a Dios. Qué lindo suena, ¿no? Qué poético. Qué tal prosa, qué tal labia de la Watchtower. Qué lindo, el papel aguanta todo. Y dice: ellos se regocijaron de que hubieran terminado el breve intervalo de desagrado de Jehová. Fíjense, aquí esa parte. Ellos se regocijaron de que hubiera terminado el breve intervalo de desagrado de Jehová. Confiaban en que su servicio futuro les sería aceptable, y desde el 1 hasta el 8 de septiembre de 1919 se celebró en Cedar Point, Ohio, una alegre asamblea a la cual asistieron 7,000 personas y en la cual se bautizaron 200. Pobrecitos. Bueno, todo esto indicó una restauración. Bueno, esto es una interpretación. ¿Qué te parece un libro de cuentos, no? Todo esto indicó una restauración y que el resto ungido estaba dispuesto a efectuar la obra de que Jehová tenía para ellos, la predicación. Esto lo dijeron en la atalaya de 1987 del 15 de junio. Y cuando vemos acá, pues, por ejemplo, la atalaya de 1991, ya unos años después, vuelven a tocar el tema. En esta atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17. Y habla pues de las profecías de Oseas 3:5. Hace un comentario que es la atalaya de las profecías de Oseas 3:5, que dice que los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. Y dice el 17, el párrafo 17, lo siguiente: esta profecía tuvo su primer cumplimiento en 537 antes de la era común, cuando los judíos regresaron del destierro de Babilonia a la tierra prometida.
Y acá viene esta parte importante. En tiempos modernos empezó a cumplirse en 1919, cuando el resto del Israel espiritual, es decir, el resto ungido o el esclavo, salió de la organización de Satanás en ese año, como hemos visto, pues, que pidió perdón a Dios, y que nos dice que hemos visto que habían sido limpiados en 1919, en marzo, cuando fueron liberados de la prisión, y pidieron perdón a Dios. Dice, buscaron a Jehová y su bondad. Los del resto hallaron que David su rey había estado reinando desde 114 como gobernador celestial en la persona de Jesucristo. Bajo su supervisión celestial aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y así empezaron a cumplir la comisión de Mateo 24:14. Vuelvo a repetir, esta parte tomen nota. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del rey espiritual salió de la organización de Satanás y buscaron a Jehová y su bondad. Esto pues concuerda con lo que hemos visto hace un rato en esta atalaya de 1987, 4 años antes, que decían pues que justamente el año de 1919, en el mes de marzo, cuando Rutherford salió de la prisión, dice que Dios no los había abandonado totalmente, a pesar que estaban formando parte de la organización de Satanás, y Dios los perdonó y pidieron perdón a Dios y Dios los limpió. Dice, ahora estaban limpiados, dice acá con signo de admiración, y el Espíritu de Dios entró nuevamente donde ellos, dice, en el resto del real espiritual, porque habían estado involucrados en la guerra. Entonces tenemos bien claro pues que lo que se refiere en esta atalaya de 1991, en que el tiempo moderno se cumplió en el año 1919, cuando el resto ungido salió de la organización de Satanás, se refiere a que están involucrados pues en la guerra, apoyando la guerra, y estuvieron involucrados en esa organización de Satanás, y que en 1919 pidieron perdón a Dios, y que, bueno, trata de dar una mayor información con respecto a lo que hemos visto en la atalaya anterior de 1887. Entonces uno dice, ajá, entonces el año 1919 pidieron perdón a Dios, Dios los perdonó en 1919 porque fueron limpiados, porque estuvieron metidos en la guerra, en fin, haciendo cosas que no debieron hacer, y que de ahí salieron de la organización de Satanás en ese año. Entonces yo me hice una pregunta, cuando me pongo a ver el libro Proclamadores acá, y veo este libro Proclamadores, que ustedes pueden ver acá en pantalla, se toca el tema pues de las prácticas que la Watchtower ya ha abandonado en la página 200 del libro de los Testigos de Jehová, el libro Proclamadores de 1993, y cuando nosotros lo acercamos acá, vemos pues, dice prácticas que ya fueron abandonadas. Dice, las navidades fueron celebradas en Betel hasta el año de 1926, y aquí lo podemos ver a ellos celebrando las navidades, y lo dice el libro de Proclamadores, que estuvieron celebrando las navidades hasta el año de 1926, inclusive abandonaron después ya la cruz como símbolo como un símbolo cristiano que identificaba pues a la muerte de Jesús en una cruz, y que en 1936 se dio evidencia que Jesús había muerto de una estaca. Entonces la pregunta es, ¿cómo es verdad que salieron de la organización de Satanás en 1919 y pidieron perdón a Dios de sus transgresiones, como hemos visto en la atalaya de 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17, que pidieron perdón a Dios por sus transgresiones y fueron limpiados cuando estaban celebrando las navidades hasta 1926, 8 años después de pedir perdón a Dios? Uno dice, Dios mío, o 7 años después de pedir perdón, y seguían celebrando navidades, fiestas paganas, señor, y se repartían regalos y se hacían ofertas de su literatura, se hacían combos por Navidad, lleve 2 por precio de 1, lleve la suscripción de la atalaya más este libro más otro libro por el precio de tanto por Navidad, señor, Merry Christmas, y se repartían regalos. Entonces, que me explique a alguien cómo es verdad que en el año de 1919 el resto ungido salió de la organización de Satanás para hacer la voluntad de Jesucristo, para anunciar las buenas nuevas, cuando estaban celebrando acá, como vemos, las navidades hasta 1926, como se indica en este libro Proclamadores, señores. Que me expliquen eso. Y querían la cruz hasta el año de 1936, y todas estas cuestiones. Y Jesús los aprobó en 1918, este esclavo que celebraba las navidades hasta 1926. Que me expliquen cómo es verdad que Jesús pudo haber aprobado un esclavo que daba un alimento diciendo feliz año nuevo, feliz Navidad. Son cosas pues que un testigo de Jehová debe pensar. Claro, si son inteligentes, porque la gran mayoría pues están viendo esto y no se dan cuenta de las contradicciones de esta organización falsa, mentirosa,
historia, amigos. Estos son evidencias, estos no son chismes ni calumnias. Aquí he mostrado la literatura para que ustedes lo corroboren. Para terminar, amigos, aquí tenemos pues los tomos de los estudios de las escrituras del pastor Russell. Y curiosamente, pues acá estos libros contenían enseñanzas que propugnaban el retorno de los judíos a su tierra, Israel, que los judíos eran el pueblo escogido de Dios y no los miembros de la Watchtower, y que el sionismo era una realidad, que Dios tenía que cumplir su promesa con los judíos para que retornaran a su tierra Palestina, formaran su Estado de Israel, etcétera, etcétera. Y en el volumen 3, por ejemplo, se hablaba de la piramidología como un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto. Y todas estas eran enseñanzas bíblicas que impartió el pastor Russell y que según él las recibió por medio del Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente: si estos fueron alimentos que se estuvieron dando durante la inspección de Jesucristo, se supone pues que fueron alimentos verdaderos que Jesús aprobó y que deberían estar presentes hasta el día de hoy. Curiosamente, cuando nosotros vemos acá el libro El Reino de Mil Años se ha acercado, de 1974, en el capítulo 17, en página 347 y párrafo 32, se dice lo siguiente acá en el párrafo 33, y dice así, el 33: después, en el año de 1929, se dispuso entre el público de todas las existencias restantes de los 6 tomos de los estudios de las escrituras de Russell y el Finished Mystery, que fue el 7º libro póstumo de él. No dice por qué se deshicieron de esos 7 libros, pero dice que ya se dispuso del último stock y se dejó sin efecto todos estos alimentos en el año de 1929, como pueden ver ustedes acá en pantalla en el párrafo 33. Esa es la fecha en la cual ya nunca más se volvió a imprimir estos 6 tomos, ni el misterio terminado, que era el 7º. Y entonces dice, pero dejó esto a los domésticos o a la servidumbre del Señor sin alimento al debido tiempo. Dice, de ninguna manera, pronto veremos por qué no. Bueno, la pregunta es, ¿por qué fueron dispuestos y se deshicieron de estos volúmenes de Russell? Se supone que fueron aprobados por Jesucristo durante su inspección, que estuvieron vigentes hasta el año de 1929, que fue enseñado al mundo y se repartía y se vendía este libro. Se vendía, porque no era donativo, se vendía y se predicaba en la calle y se presentaba esta colección, como cuando uno sale a vender una enciclopedia a la calle. Es decir, se vendían como enciclopedia estos 7 tomos de Russell, que supuestamente Jesús ya había aprobado en 1918. Sin embargo, dice acá que ya fueron dispuestos todos, se tiraron a la basura y nunca más se imprimieron en el año de 1929. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces mi pregunta es, si esto fue vendido y distribuido hasta el año 1929, entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo es verdad que en el año de 1919 comenzaron estos cristianos a proclamar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 porque pidieron perdón a Dios, y comenzaron a anunciar las buenas nuevas recién a partir de 1919, ya todos bien limpiaditos, limpiados y perdonados? Sin embargo, el libro de Proclamadores, en la página 200, vemos acá que nos dice que la gran pirámide de Giza, dice que se enseñó que era un testigo de piedra de Dios del desierto y que corroboraba periodos bíblicos. A la hora los testigos de Jehová dicen que esta enseñanza y esta idea de que una pirámide egipcia corroboraba periodos bíblicos no tiene ningún sustento bíblico y que no tiene que ver nada con la adoración verdadera. Entonces, ¿cómo es verdad entonces que el resto de Israel espiritual salió de la organización de Satanás en 1919 para anunciar las buenas nuevas de las naciones, cuando hasta 1929 estaban enseñando y repartiendo estos libros de acá que propugnaban la piramidología, el sionismo, y que el pueblo de Dios era el pueblo judío? Entonces, ¿cómo es verdad entonces que realmente salieron de la organización de Satanás en 1919, cuando estaban celebrando fiestas paganas, las Navidades, Año Nuevo, Día del Padre, Día del Madre? Estaban enseñando el sionismo y la piramidología hasta el año 1929, en que fue descartado esta colección. Esa es la gran pregunta que ustedes tienen que resolver, amigos de Jehová. Esta es la gran incógnita, estas enseñanzas mentirosas y contradictorias de la Watchtower. Muchas gracias, amigos.